Bienvenidos a Tutoriales Montalbán. Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión estaremos hablando sobre redes abiertas con depósito y para ello vamos a realizar un ejercicio. El ejercicio dice lo siguiente: determinar el caudal en cada una de las tuberías del sistema que se muestra en la figura, despreciando las pérdidas locales. La viscosidad cinemática es de 1 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. El nodo J, que es este de acá, no hace entrega de agua. La rugosidad de todas las tuberías es de 0.006 centímetros. Entonces tenemos la elevación que tiene cada nivel de agua del depósito. Entonces este nivel está a 200 metros sobre el nivel del mar. 120 metros, 100 metros, 75 metros. La longitud de cada tubería, esta sería la longitud, le vamos a poner A, entonces esta sería B, C y D. Entonces la longitud de la tubería AJ, que sería esta de acá, es de 10.000. De la BJ sería esta de acá, 2.000. CJ y DJ. Entonces cada tubería tiene su longitud y tiene su diámetro. Y aparte tenemos una tablita donde aparece la elevación de cada punto, de cada nivel de agua, que sería 200 metros sobre el nivel del mar, 120 metros sobre el nivel del mar, 100 metros sobre el nivel del mar y 75 metros sobre el nivel del mar. Y el nodo J no conocemos cuánto es la elevación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar un valor para la cota del punto J, del nodo J. Entonces, vamos a calcularlo. Entonces, ZJ va a ser igual al promedio de todas las elevaciones que tienen ahí. Entonces, ustedes tienen una elevación de 200, 120, 100, 75. Entonces sería 200 más 120 más 100 más 75. Tienen 4 elevaciones. Entonces sería entre 4 para sacar el promedio. Entonces eso les da 123.75 metros. Ustedes están suponiendo que ese es el valor. Ahora, estos ejercicios se realizan por iteración. Se repite el procedimiento hasta que los caudales son iguales a 0. Entonces, el siguiente paso sería determinar las pérdidas de energía. O las pérdidas de carga. Y esto va a ser igual, la pérdida de carga IJ va a ser igual a ZI menos ZJ. O sea que sería cada una de las cotas menos este valor que acabamos de encontrar. Entonces, para la tubería AJ, que sería la primera, va a ser igual a la elevación que tiene ese depósito, que es de 200 metros sobre el nivel del mar. Entonces sería 200 menos 123.75, que es el valor del nodo J. Entonces, eso le va a dar 76.25 metros. Y así realizamos sucesivamente para cada tubería. Entonces sería la tubería BJ, que va a ser igual a 120 menos 123.75.
y eso es igual a menos 3.75 metros. La pérdida CJ es 100 menos 123.75 menos 23.75 metros. Y la última, la pérdida DJ va a ser igual a 75, que es la elevación de ese depósito, menos 123.75. Y esto va a ser igual a menos 48.75. Nos dan pérdidas negativas porque en este caso estas elevaciones de acá se encuentran por debajo del nodo J. Entonces, hasta ese momento tenemos calculadas las pérdidas para cada una de las tuberías. El siguiente paso es determinar el coeficiente de fricción para cada tubería. Pero para determinar el coeficiente de fricción necesitamos calcular primero la velocidad y el número de Reynolds. Entonces vamos a calcular la velocidad. El siguiente paso sería calcular la velocidad. Para esto van a utilizar la ecuación de pérdida. La pérdida de carga va a ser igual al coeficiente de fricción por la longitud por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad por el diámetro. Si despejamos de esa ecuación nos quedaría que la velocidad va a ser igual a 2 veces la gravedad por el diámetro multiplicado por la pérdida, pero le vamos a poner valor absoluto porque nos dieron en algunos datos, nos dieron pérdidas negativas y no hay raíz de número negativo, entonces lo vamos a dejar como valor absoluto, dividido entre el coeficiente de fricción por la longitud, la raíz cuadrada. Y esa sería nuestra ecuación para la velocidad. Entonces, para la primera velocidad, la velocidad AJ de la tubería AJ va a ser igual a 2 veces la gravedad, 9.81, 2 por 9.81, multiplicado por el valor absoluto de la primera pérdida de la tubería AJ, que es 76.25. Entonces 76.25 entre el coeficiente de fricción, que no lo conocemos, por la longitud de la tubería. La longitud de la tubería AJ dice que es de 10.000 metros. Entonces aquí sería entre 10.000 la raíz cuadrada. Entonces nos va a quedar un valor numérico entre la raíz de lambda. Entonces al resolver eso nos va a quedar 0.26 entre raíz de lambda. Ese es para la tubería AJ. Y así se resuelven para cada una de las tuberías. Entonces, para la tubería BJ le va a quedar 0.11 entre la raíz de lambda. Para la tubería CJ le va a quedar 0.22 entre raíz de lambda. Y para la tubería DJ le va a quedar 0.28 entre la raíz de lambda. Y ya tenemos calculadas todas las velocidades en función del coeficiente de fricción. El siguiente paso es calcular el número de Reynolds. Pero el número de Reynolds nos va a quedar en función siempre de lambda porque ocupamos la velocidad. Entonces, como el ejercicio nos da la viscosidad cinemática, entonces nosotros vamos a utilizar la siguiente ecuación. El número de Reynolds va a ser igual al diámetro por la velocidad
entre la viscosidad cinemática. Entonces miremos para la tubería AJ, para la primera tubería. Entonces sería número de Reynolds AJ va a ser igual. El diámetro de esa tubería es de 45 centímetros. Entonces sería 0.45 metros. La velocidad a nosotros nos dio la velocidad AJ 0.26 entre raíz de lambda. Entonces sería por 0.26 entre la raíz de lambda. Entre la raíz de lambda. Entre la viscosidad cinemática. Podemos hacer un solo denominador aquí. Y sería 1 por 10 a la menos 6. Entonces eso nos va a quedar 1.17, por 10 a la 5 entre la raíz de lambda. Pero nosotros podemos utilizar la ecuación de Colebrook, como hemos hecho en videos anteriores. Entonces podemos despejar y decir que el número de Reynolds multiplicado por la raíz de lambda es igual a 1.17 por 10 a la 5. Y ya tenemos el número de Reynolds multiplicado por lambda. Entonces, lo mismo se hace para cada una de las tuberías. Para no hacer el video más largo, entonces yo les voy a dar los resultados. Entonces sería la tubería, el número de Reynolds BJ multiplicado por lambda es igual a 3.85 por 10 a la 4. El número de Reynolds CJ por lambda, la raíz de lambda, es igual a 6.60 por 10 a la 4. Y el número de Reynolds DJ multiplicado por la raíz de lambda es igual a 7 por 10 a la 4. Entonces nosotros ya tenemos todos los coeficientes aquí. Tenemos todos los valores del número de Reynolds multiplicado por el coeficiente de fricción. Vamos a mover esto para que quede más ordenado. Ahora vamos a aplicar la ecuación de Colebrook para poder encontrar el valor de la fricción. Entonces vamos a escribir la ecuación. Uno sobre la raíz de lambda va a ser igual a menos 0.869 por el logaritmo natural de la rugosidad entre el diámetro dividido entre 3.7 más 2.54 dividido entre el número de Reynolds por lambda, que ese valor nosotros lo acabamos de calcular. Entonces esa sería la ecuación. Entonces voy a hacer igual que lo anterior. Voy a resolver para la tubería 1 y después yo le doy los resultados de las otras tuberías. Entonces, por ejemplo, para la tubería AJ, entonces tendrían 1 sobre lambda va a ser igual a menos 0.869 por el logaritmo de la rugosidad de todas las tuberías, dice que es de 0.006. El diámetro de la primera tubería es de 45, dividido entre 3.7 más 2.54, dividido entre el número de Reynolds de esa tubería, que lo tenemos acá, 1.17
1.17 por 10 a la 5 para la primera tubería. Entonces, 1.17 por 10 a la 5. Eso es lo que nos da el número de Reynolds multiplicado por el factor fricción. Entonces, al despejar lambda, entonces lambda AJ, eso lo vimos igual en el ejercicio anterior, entonces no voy a explicar ese despeje. Entonces, esto va a ser igual a 0.014. Y lo mismo van a hacer para cada una de las tuberías. Entonces sería la tubería BJ, les va a dar un coeficiente de 0.016. La tubería CJ les va a dar un coeficiente de 0.015. Y la tubería DJ les da un coeficiente de 0.06. Entonces ya tenemos calculado todos los factores de fricción. Ahora se calcula el coeficiente de resistencia de cada tubería. Entonces, el coeficiente de resistencia va a ser el siguiente, o se va a calcular de la siguiente manera. K, que es el coeficiente, va a ser igual a 8 veces la fricción multiplicada por la longitud dividida entre la gravedad por pi al cuadrado por el diámetro a la quinta. Entonces voy a resolver para la primera tubería AJ. Entonces va a ser igual a 8 veces el valor de lambda. Lambda nos dio para la primera tubería 0.014. 0.014. La longitud de la primera tubería es de 10.000 metros. Entonces serían acá 10.000 metros. Dividida entre la gravedad, que es 9.81, multiplicada por pi al cuadrado por el diámetro. Y el diámetro de la primera tubería es de 45 centímetros, o sea, 0.45 metros, elevado a la 5. Y eso le da 626.883. De la misma manera se calculan para la tubería BJ. Entonces, para esa tubería nos da 503.421. Para la tubería CJ les da 1530.127. Y para la tubería DJ nos da 4061.275. Entonces ahí tenemos todos los valores de coeficiente de resistencia. Con estos cálculos que hemos realizado podemos calcular el caudal. El caudal se calcula con la siguiente ecuación. Entonces el caudal va a ser igual a la raíz cuadrada de la pérdida en valor absoluto entre el coeficiente de resistencia. Entonces, veamos para la primera tubería. El caudal AJ va a ser igual a la raíz cuadrada de la pérdida. La pérdida nos dio de 76.25. Entonces sería 76.25. No es necesario que lo ponga en valor absoluto porque es positivo ese dato. Entre el coeficiente de resistencia que acabamos de encontrar, que es de 626.883.
y ese caudal nos da 0.349 metros cúbicos por segundo, que vienen siendo 349 litros por segundo. De la misma manera calculan para las siguientes tuberías. Entonces tenemos el caudal BJ. Entonces, este lo voy a hacer porque tienen un número negativo. Entonces tienen el valor absoluto de la pérdida que dio menos 3.75. Sería el valor absoluto de ese valor, del valor de menos 3.75. Entonces sería positivo, ¿no? Entre el coeficiente que acabamos de calcular, coeficiente de resistencia, que es K, 503.421. Entonces, eso les da 0.086 metros cúbicos por segundo. Pero lo vamos a tomar como negativo porque la pérdida es negativa. Entonces aquí sería menos 86 litros por segundo. Entonces si la pérdida es negativa, el caudal va a ser negativo también. Entonces CJ va a ser igual. Eso le da 0.125 metros cúbicos por segundo. Negativa, la pérdida es negativa ahí, que viene siendo menos 125 litros por segundo. Para el caudal DJ es igual a menos 0.110 metros cúbicos por segundo, que viene siendo igual a menos 110 litros por segundo. Una vez que ya tienen todos los caudales, vamos a hacer una sumatoria. Vamos a hacer una sumatoria. Entonces, la sumatoria les da, van a sumar 349 menos 86 menos 125 menos 110. Entonces, esa sumatoria les da 28 litros por segundo. Entonces, ¿qué pasa? Que esos caudales no pueden quedar ahí porque tenemos una pérdida de caudal de 28 litros por segundo. Entonces, tenemos que volver a corregir el caudal. Entonces, para corregir el caudal necesitamos corregir la elevación del nodo J. Entonces, corrijamos el nodo J. Entonces, corrección. Si a ustedes les hubiera dado 0 la sumatoria, perfecto. Ahí tienen todos los caudales para cada tubería. Entonces, ZJ, le vamos a poner nuevo. Entonces va a ser igual al inicial, al ZJ inicial, más menos una variación de Z, o una variación en elevación. Y la variación de la elevación se calcula de la siguiente manera. Va a ser igual a N por la sumatoria del caudal y J entre caudal y J entre la pérdida y J, y N es igual a 2. Entonces encontremos ese valor. Ese valor sería el siguiente. La variación de Z va a ser igual a 2 por lo que nos dio, lo vamos a trabajar en metros cúbicos, nos dio 0.028 metros cúbicos por segundo, sería cada caudal dividido entre cada pérdida. Entonces sería 0.049, que nos da el primer caudal, entre 76.25 más 0. Aquí les quedaría más, pero les queda menos 0.086
entre menos 3.75. Entonces viene quedando igual, un más. Entonces no es necesario que pongan ese menos. Entonces sería más la siguiente tubería, 0.125 entre 23.75 más 0.110 entre 48.75. Entonces, al resolver esa ecuación, nos da lo siguiente. La variación de Z va a ser igual a 1.801. Eso sería en metros, ¿no? Con este valor entonces encontremos la nueva elevación para el nodo J. Entonces dijimos que sería la elevación inicial de J más la variación. Entonces en este caso, como el resultado nos dio positivo, nosotros lo vamos a sumar. Si nos hubiera dado negativo, nosotros lo restamos. Entonces sería ZJ, el nuevo. Eso va a ser igual al anterior, que era de 123.75 más 1.801. Y eso es igual a 125.551 metros sobre el nivel del mar. Esa sería la nueva elevación. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Corregir las pérdidas. Entonces vamos a trabajar, vamos a regresarnos hasta esta parte del ejercicio, donde determinaron las pérdidas de carga. Entonces ahora, en lugar de 123.75, ustedes van a poner 125.551. Entonces 125.551. Y se regresan a esta parte del ejercicio. A calcular las pérdidas, luego calculan la velocidad, luego calculan el número de Reynolds, luego aplicamos Colebrook para calcular el coeficiente de fricción, luego calculan el coeficiente de resistencia y calculan los caudales. Si la sumatoria les da 0, entonces quiere decir que estos son los caudales que andaban buscando. Si no les da 0, entonces encuentran una variación de la elevación y encuentran otra vez un valor nuevo para la elevación de J y vuelven a regresarse al ejercicio, a esta parte de acá, al cálculo de pérdida. El objetivo es que a ustedes esta sumatoria les dé 0. Si les da 0, estamos bien.